Muy buenos días. Empezamos con otra versión de esta sesión de preguntas y respuestas que tenemos con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que el año pasado tuvo su versión en vivo en la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil y que todavía estamos pensando qué vamos a hacer este año, ¿cierto, Javier? Ya vamos a ver qué hacemos. Estamos, Eh, bueno, preparando. sí, no, o sea, ¿Tú tienes no noticias? sé si, no creo que estamos pensando. Yo creo que ya se decidió. De hecho, la universidad nos dijo que había decidido colocar una persona para trabajar directamente con nosotros, solo dedicada a la promoción del DIP. Entonces, eso es un paso de mejora con respecto al año pasado, de acuerdo a lo que habíamos recomendado hacer. Pero que yo Y sepa, yo sí. por lo menos no tengo el calendario todavía. ¿Tú lo tienes? No, pero va a ser Ah, de junio en adelante. Yo propuse que fuese más o menos en las mismas fechas para que nos dieran chance de respirar este primer sí. inicio de año, eh, y también para que tengamos tiempo suficiente de hacer la promoción y los materiales, etcétera. Más que todo difusión del curso, ¿no? Ya con Pancho estuvimos conversando, mantener la estructura que usamos del ciclo pasado, inclusive muchos de los, por no decir todos los invitados que nos acompañaron de las distintas empresas para cada uno de los módulos. No sé, ahora tenemos que elegir y seleccionar, pero tenemos muchos más invitados. Tenemos más invitados Sí, que poder invitar. Así que, exacto. Entonces, sí, digamos ríete que nomás. en principio la decisión No tú. está, que sí, la universidad está bien entusiasmada y como siempre, pues aportando todo lo que sea necesario y suficiente para que el desafío es lograr una corte bien grande este año. Vamos a ver cuánto significa eso. Y de todas partes, pero, o sea, no, obviamente el contingente mayor fue de Ecuador, pero teníamos una representación, digamos, latina. La idea esta vez es superar, digamos, con creces la participación de personas de otros países. Esa es la idea. Genial. Entonces, esto es como dicen los periodistas, noticia en desarrollo y les iremos contando las novedades. Así que Así es. Y Pancho es tenemos. el que tiene la batuta ahí para, estoy esperando que nos cuente cuando Cristi, que es la persona de la escuela de negocios que tiene la responsabilidad de desarrollar la promoción y la publicidad con nosotros, pues entonces nos diga cuándo está listo. Genial. Perfecto. Y Sí, solo como les todos quiero los jueves. decir que si es en julio ya solo les quedan 4 meses. No, pero si el buffer todavía está en verde, no me jorobe. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que no En solamente marzo ya entra en amarillo. en esto de TOC, no solo las estimaciones son agresivas, No, no le digas Los los, nada. expertos, los expertos. los estimadores también. No nos podría Sí, sí, decir. porque eso de vamos a hacerlo en el segundo semestre suena muy lejos todavía, pero eso está a la vuelta de la Me, esquina. me da confort, me da Sí, sí, eso me tranquilidad, da un Muchas gracias. pero alivio. Ay, Dios, sí. es absoluta, ¿cómo se dice? Pero de pronto ella entre sus Eh, cosas, ya no me acuerdo. Eli lo llamaba delusional. para Ujú. que ella sepa, nos pudiera ayudar You're a escribir delusional. el modelo. Y Cuéntame para toda la hoy, verdad. eh, Si ella no tiene contesta seguro que Leonardo amenazó que tenía algo. alguien, sí, ¿qué alguien profesor? tiene aquí un tema que quiere tratar. Porque Hola, estimados. Leonardo. Bueno, vi el video de la semana pasada ellos son de que finalmente recomendó Javier, el de Balmor, y he Mm, visto unos videos también de Goldratt con respecto al programa satélite. eh, y Goldratt habla, entrelazándolo un poco a ese video también, Goldratt habla en los últimos minutos sobre elegir la restricción. Y vi el ujú, video de Balmor que ellos no, la restricción siempre la tuvieron donde mismo.
Y Goldratt decía, recomendaba eso porque si no era un cambio muy rotundo. Entonces había que elegir la restricción. Entonces yo me pregunté, ¿qué condimentos o qué características eh, debemos seguir para elegir esta restricción? ¿Sí? Por ejemplo, Valmont, según lo que yo entendí, la restricción era de las personas. Por lo tanto, el aumentar capacidad era muy fácil. No era tan complicado, ¿sí? En inversión, etcétera. A lo mejor en tiempo, en capacitación, etcétera. Pero finalmente me llamó mucho la atención. Inclusive, Golder decía, bueno, aplique los 5 pasos de enfoque rápidamente. Si no encuentra la restricción, igual aplique los 5 pasos de enfoque porque la va a encontrar. Pero finalmente mi pregunta es, ¿qué condimentos? Si yo tengo la posibilidad de elegir la restricción, ¿cómo la elijo? ¿Cuáles son los criterios para poder elegir una buena restricción? Y me quedo ahí ahondando esa pregunta. Oye, Gran pregunta. sí, es una pregunta fantástica, no tiene una única respuesta, es decir, o sea, no hay una receta única, porque al final son criterios y que las personas utilizan de su experiencia, cuál creen o en su experiencia qué les ha servido más. Tengo tres comentarios. El primero es ese. El segundo es que no bastando el video que les recomendé, después me puse a jorobar en YouTube y conseguí dos videos más que son simplemente complementos porque es para tratar de llenar el gap desde 1997, que fue esa presentación, a la fecha de hoy. Entonces, otro video me conseguí era Valmont hablando de la empresa. Y hoy en día están metidos en todas partes, están vendiendo, no me acuerdo el número, me voy a ir por el de abajo, algo así como 4 billones de dólares. Entonces uno dice 4 billones de dólares en postes de luz, no son solo postes de luz, pero eh, Son varias les da un... aplicaciones que vi en la página web. Muchas. Sí, muchas aplicaciones, pero al final son estructuras metálicas de sostén para, ¿sí? Es Y lo que eso. me llamó la atención es el concepto que venden, Javier. Es como muy Apple. ¿Ah? El concepto es como una frase, punto, eso es. Eso Y es se y acabó. nada más. Sí. Entonces, pero después lo que me terminó dando en la madre, como dicen mis amigos los mexicanos, encontré un video que también es reciente, más de este siglo que del pasado, donde hay una muchacha que sale, es una entrevista, y está hablando de lo feliz que está de trabajar en Balmo y que es un trabajo fantástico, que le han tratado muy bien y que es el mejor salario que ha recibido nunca en su vida, y que pagan mejor que en cualquier otro lado. Adivina qué hace la muchacha. Esto fue lo que me terminó de matar. Resulta que es una soldadora experta y todavía está en la planta donde este Allen dice que tiene la restricción estratégica en las estaciones de soldadura. Y sale la muchacha y tirando los puntos y digo, o sea, ojalá, si esto es verdad, es como para agarrar el ladrillo de TOC y darme así en la cabeza otra vez. O sea, estamos hablando desde 1987 a 2024. Y si estoy creando una historia, ¿sí? No tengo certeza alguna. Pero imagínense que efectivamente de 1987 que empezó la implementación a 2024, ahora la empresa vende 4 billones de dólares y sigue siendo la restricción estratégica la estación de soldadura. Eso me mató, me mató. Pues si no, ¿por qué pagarle a las personas que están soldando los mejores sueldos, el mejor sueldo de la vida, capacitación, no sé qué más? Entonces, me quedó eso resonando. Y me armé yo mi historia dentro que él tenía razón. Ya no son solo 11 años de ventaja competitiva decisiva, sino que son 34 antes, 24 años, para 30, propósitos prácticos. 34 años. sí, desde el 87. O sea, la existencia del libro La Meta, ahí está, una empresa. Y me quedé frío. O sea, me quedé frío. Ese es como mi comentario así, pues, para disfrutar de las cosas que uno ve. Y ahora sí, pues, la discusión sobre la restricción estratégica. Fíjate que en este caso particular no es una máquina compleja, no es la inversión más grande. Eh, algo
O sea, si yo lo puedo ver, para mí la restricción estratégica es donde a cualquier otra compañía le duele o le va a dificultar más elevar la capacidad, porque tienen un paradigma que está equivocado, ¿no? Y muchas veces la gente piensa que la mejor manera de mejorar todo es automatizar. Y en América Latina más porque odiamos tener más empleados, porque son un cacho, no hay duda, entre los sindicatos, las regulaciones y todo eso, sin duda. Pero estos manes decidieron, vamos a suponer que la historia es el cuento que les acabo de echar es verdad, eh, así sean mis especulaciones, entonces decidieron que no, que la restricción iba a ser, como dijiste tú, Leo, la gente. Entonces, ahí inmediatamente se los dejo para que lo destruyan, hagan lo que quieran. Jorge tiene la mano Sí, levantada. sí, Jorge. Dale. No, tienes que hablarnos, Jorge. Jorge. Bueno, varias cosas. Le voy a contar desde la teoría y desde la experiencia. Yo tuve la oportunidad de diseñar una planta nueva, 0 kilómetros. Entonces, ese es el mejor escenario para uno hacerse esa pregunta. ¿Dónde dejo la restricción actual y futura? O dejo la restricción hoy en un sitio y luego por otras condiciones la hago que migre a otro lado. En términos puros de equipos, ¿sí? Porque eso es una de las caras de la moneda. Yo vi también el video de Valmont y un poquito contrario a la conclusión de que la gente es la restricción, no. La estación de soldado, la capacidad de soldar es la restricción. Obviamente eso es manual o puede ser automatizado igualmente, pero la capacidad de ellos decidieron tenerla ahí y creo que por múltiples razones de las que voy a comentar. Lo primero es que me lleva a un negocio que ya está trabajando. ¿Sí? ¿Cómo fijo la restricción? No en una cosa ideal que yo la puedo decidir dónde la voy a ponerse. Entonces, la eterna discusión de que el primer paso no es identificar la restricción. Yo creo que ese siempre es el primer paso. Lo que pasa es que para encontrar la restricción, lo que se hace rápidamente es ahogar la liberación de materiales, porque el obstáculo de encontrar la restricción es gigantesco, sobre todo en una planta que trabaja a toda hora. Entonces, hay varios aspectos que entran en juego para seleccionar la restricción. El primero, por ejemplo, en una cervecería, para citar un ejemplo, el equipo más costoso de una cervecería es el tren de empaque, ¿sí? O sea, el final del proceso. Cada tren de empaque vale yo no sé cuántos millones de dólares, ¿sí? Entonces, a veces pensar en que elevar la restricción me va a costar una fortuna, ¿sí? Es preferible comprar desde el principio o tener desde el principio una sobrecapacidad instalada ahí y dejar la restricción en algún otro sitio que sea más fácil y rápido de elevar. Entonces, ese es un criterio, ¿sí? El otro criterio tiene que ver con eh, los buffers, ¿sí? Donde en principio y en teoría es más eficiente dejar la restricción más o menos a medio camino del proceso. Es como la respuesta genérica que se tiene, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues porque el buffer tiene que tener su variabilidad y si yo tengo, no como tradicionalmente se pinta como un corbatín la capacidad, ¿sí? Un corbatín a la mitad, no sé si entienden corbatín, ¿sí? Es así, Sí, sí. Y entonces la pregunta es si la garganta de ese corbatín está más hacia la materia prima. ¿Qué sucede? Si la garganta de ese corbatín está más hacia el producto terminado, hay varias cosas e implicaciones directas con respecto a los buffers, ¿sí? Si está muy hacia el final, quiere decir que la mayoría de los productos van a estar llegando en el rojo, generalmente, allá.
Y así en el otro lado. Si está al principio en la garganta de materias primas, pues prácticamente le falta pasar por todos los procesos subsiguientes para llegar a producto terminado. Entonces, esa es una Ah, segunda te- consideración. ahí te hago el comentario, Jorge, estás haciendo varios supuestos respecto de los lotes de transferencia que yo no comparto. No, claro, yo lo que estoy diciendo es, en sistemas ya establecidos, ¿dónde está la restricción? Si en la garganta al final, si en el medio, si en el principio. Y de todo eso se encuentra, ¿sí? Lo bien importante o bueno, lo destacado para mí del proceso de Valmont es entender que volver a enfocar a todo el sistema es algo demasiado tortuoso. Es decirle, usted antes miraba para el norte, ahora tiene que mirar para el suroccidente. Entonces uno dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué si hasta ayer estábamos así? Entonces, mantenerla ahí es una decisión estratégica por algo que aparece en la sesión última de estrategia y táctica del programa de satélite. Y es el hecho de que el supuesto que estamos superando ahí es que hay un límite exterior al throughput. Exterior significa que nosotros no lo controlamos. Yo hasta ahora que he estado reviendo eso, me vino a la memoria. Exterior significa que no lo tienen bajo control. Ellos, o sea, que el mundo hace lo que sea y ellos Pero no. tú puedes tomar decisión de comprar, de producir, pero no puedes tomar decisión de vender. La decisión Entonces, de, la decisión de vender es una decisión de compra de alguien a que tú tienes que convencer, pero no que puedes controlar y decir, usted cómpreme tanto. no me refiero a controlar al mercado, sino en la esencia misma es que uno debe tener un aparato creado, por ponerlo así, o todo el sistema hecho para favorecer una ventaja competitiva y que ojalá sea decisiva. Esa decisiva, digo ojalá porque muchas son ventajas competitivas, pero nunca las convierten en decisivas. Decisiva es que te prefieren frente a otras ofertas. Entonces, todos estos elementos tienen que entrar en juego. Por ejemplo, en la planta que yo diseñé, tuve mucho cuidado de tres cosas. La primera, que haya suficiente capacidad física de expansión en equipos futuros, proyecciones a 20 años. Ya la planta lleva trabajando 11 años y han hecho 2 expansiones sin ningún problema. O sea, todo estaba hecho para que tiene que expandir, esto va aquí. Tiene más capacidad eléctrica, eso va aquí. ¿Sí? En la medida en la que la visión alcance a verse, ¿sí? Entonces, dejar suficiente espacio físico para aumentar los equipos. Porque piensen en esto, cuando alguien dice, es que tenemos que hacer una nueva planta, ¿sí? Lo primero que se me viene a mí a la mente es, no segmente los recursos, segmente el mercado, ¿sí? Esto suena curioso, pero espere, es que montar una nueva planta es una apuesta de alto vuelo, ¿sí? ¿Usted tiene capacidad para llenar toda una nueva planta o una nueva geografía? Tal. Entonces, el segundo criterio de la planta fue dejar suficientes espacios de amortiguación en todos los procesos, en el sentido de que puede usted trabajar, tal como lo vemos en los buffers, siempre y cuando tenga el espacio físico, ¿sí? Pero si el espacio físico y esto es una planta de concentrados, o sea, estos son toneladas, ¿sí? O sea, no es un 4 piecitas, no, estos son, ¿sí? Entonces, dejar tanques suficientes para amortiguar los procesos. Todos, aguas abajo y aguas arriba de la restricción. La restricción natural de una planta de estas, ¿sí? Por proceso físico, porque el 100% del proceso pasa por ahí, es la estación de mezclado, ¿sí? O sea, todos los productos se tienen que mezclar. Entonces, esa es
la selección de la planta. En ese caso, la restricción estuvo ahí, ¿ya? ¿Cómo se presuponía expandirla? Porque piensen en esto, una planta que está trabajando y alguien muy inteligente de TOC dice, bueno, es que nos toca cambiar la mezcladora, que es el corazón de la planta. Imagínense eso, ¿sí? Entonces, ¿qué? Quitamos esta y ponemos una más grande, que es como normal, o ponemos una al lado. En esos procesos, poner una al lado no es tan fácil y porque toda la infraestructura está hecha para un flujo, ¿sí? Todo eso quedó pensado desde el principio y la forma de expandir la planta era una segunda línea de mezclado. Así, de una, para no interferir la planta original, o sea, para que usted conserve la restricción en un solo lugar o en un solo proceso, diría yo, sí, porque lugar no, porque si hoy está por aquí, el nuevo proceso de mezclado va a estar por acá. Y el último de los criterios, sí, repito, para una planta nueva, es algo que con frecuencia se olvida. Y es que usted tenga suficiente espacio de almacenamiento de producto terminado. Sí, porque eso tiene un límite. O sea, usted dice, voy a vender 1.000 toneladas o 3.000 toneladas, pero la planta tiene una capacidad de 10.000 o 12.000. ¿Sí? Pues obviamente uno no va a construir desde el primer día, o no debería, en principio, una bodega que albergue 12.000 toneladas o un monstruo de esos. Si no, se dejan por etapas para ir dejando que el propio mercado sea el que te vaya jalando, ¿sí? Siempre piensen en esto. Elevar la restricción eleva el flujo, la velocidad con la que los materiales pasan por la planta, ¿sí? Caso en el cual, si usted está vendiendo más, no necesariamente necesita más bodega de producto terminado. La misma que tiene, por lo que fluye más rápido, puede ser suficiente. ¿Sí? Y entonces, esos para mí son los 3 criterios a tener en cuenta y pueden haber muchos otros. El último proviene del tema de la cervecería que les digo. Si elevar la restricción es inmensamente costoso en términos de inversión, ¿sí? Pues probablemente esa decisión debiera posponerse a que la restricción esté en otro lado para poder manejar más fácil la elevación de capacidad de la restricción. En el caso de Valmont, pues es, como lo dicen ellos mismos, comprar más máquinas soldadoras y más operadores soldadores calificados, ¿sí? Cosa que no se hace difícil, ni en el costo de los equipos, ni en el costo de las personas, porque, como dicen muy popularmente aquí en Colombia, del cuero salen las correas. ¿Sí? Quiere decir, si usted está creciendo, usted ya deja de mirar que el operario le cuesta 3.000, 5.000, 8.000, eso ya lo deja de mirar, sino simplemente necesito esa capacidad instalada para poder materializar las ventas que estamos realizando y que van creciendo. ¿Sí? Eso para mí, digamos, largo discurso de mi parte, pero son los criterios conjugados, yo diría, que se deberían tener en cuenta para el desarrollo de cómo seleccionar una restricción estratégica. Es más, conozco de casos en que la restricción arrancó en un sitio o en un proceso, ¿sí? Y por decisión de ellos mismos dijeron, no, nosotros queremos la restricción acá, ¿sí? Entonces, claro, con la elevación de esta, cuando hubo lugar a ello, pasaron aquí. Y hoy, desde hace más de 15 años, la tienen ahí y obviamente van haciendo lo correspondiente en el resto de la operación para que se conserve ahí. ¿A qué me refiero? Es que si yo subo la capacidad ahí, seguramente los otros recursos críticos que están muy cercanos en la carga planeada, va a tocar elevarlos también. O sea que la elevación de la restricción no es solo del recurso restricción, sino de los recursos críticos que son los potenciales a volverse restricción igual. Eso es lo que creo que puede aportar a la discusión.
Mm. Bueno, la pregunta de Leonardo era eso, que con qué criterio uno podía elegir la restricción. Entonces la primera respuesta yo tenía era que hay una restricción que es la que al final de su vida Eli nos dijo, esta es la restricción última, es la atención gerencial. O sea, no, uno no tiene más de 24 horas en el día y tiene que distribuirlo. Ojalá como máximo un tercio de eso en trabajar. El resto. O, o como nos decía él, dice que ya estás trabajando 24 horas al día, empieza a usar las noches, pues, no te quejes. Pero tiene limitado el tiempo. Entonces, cuando va a mirar restricción en un proceso productivo, lo que ya han dicho, o sea, sin entrar en mucho más detalle, si tú cambias o permites que la restricción del sistema cambie de un sitio a otro, todos los procedimientos los tienes que volver a cambiar. Y entonces eso consume mucha atención gerencial. Por lo tanto, es estratégico que no esté cambiando la restricción física del lugar. Está así de simple para mí el razonamiento. Esa es la razón por la cual no conviene. Y al final de cuentas decía Javier una cosa y tú dijiste también, Jorge, una cosa ahí acerca de la inversión. O sea, cuando uno eh, tiene equipos que la inversión de capital es alta, tú dices, bueno, no me conviene que esa sea la restricción, porque el momento en que necesite yo que se incremente la capacidad, eh, es muy grande la inyección, o sea, o la absorción de efectivo que requiere eso. Pero por la misma razón, y estoy ahora acordándome de industria donde el- son intensivas en capital. Por ejemplo, la industria del concreto, donde las plantas son nada, es muy poco dinero. Son los camiones mixer, las betoneras, de estos que van mezclando el concreto por la calle. Esos son la verdadera restricción, como 250.000, $300.000 cada camioncito. Y quién sabe si más, esos son los precios que yo manejaba hace años. Y entonces, esa es una industria. Otra industria que conozco pues relativamente bien, que es muy intensa en capitales, fabricación de envases, de envases de vidrio, donde tiene el horno, es una inversión grande y no muy escalable, o sea, es escalable, digamos, ¿en qué sentido? O sea, no puede hacer un horno muy pequeñito, hace un horno pues, de varios millones de dólares cada vez. En cualquiera de esos dos casos, el gasto de operación principal es la depreciación, no es tanto porque igual tienes que pensar en la renovación, ¿no es cierto? Entonces, el throughput, esta conversación está demasiado técnica para en jerga de TOC, pero bueno, el throughput es altísimo, o sea, es sobre 80 y tanto por ciento, 90%. O sea, tú tomas materia prima y lo comparas con el precio que le cobra a tus clientes y la materia prima 10%, 5%, no más que eso. Y entonces uno dice, wow, ese es un negocio, está multiplicando por 8 por 9 en margen bruto. Sí, pero para que tú puedas producir, tienes que haber hecho una inversión gigante. Y entonces a lo largo del tiempo necesitas, como mínimo, cierta utilización promedio de la capacidad, porque de otra manera no te dan los números. Esa es la barrera de entrada para ese negocio. Es verdad, es verdad. Pero entonces al mismo tiempo, entonces, mientras más alta, eh, mientras más alta la inversión para echar a andar el negocio, entonces más importante es que la utilización promedio sea como mínimo
de X, 70%, 75% de ahí para arriba. Entonces, porque tiene dos caras esta conversación. Entonces, la que yo te estoy contando es, si tú tienes exceso de capacidad, donde tienes mucho capital invertido, eh, estoy de acuerdo con Javier que estratégicamente es fantástico desde el punto de vista de la ventaja competitiva, porque a nadie más se le va a ocurrir no utilizarla al máximo. Entonces, si esa no es la restricción y tú lo utilizas al máximo, lo que estás haciendo es meter exceso de inventario que ataca el sistema y eso hace bajar el throughput. Pero al mismo tiempo, si no le estás dando una utilización suficientemente alta, esa inversión, eh, o sea, financieramente no rinde. Entonces tampoco es tan sencillo llegar y decir esto, pero porque es que en la práctica aquí estamos, yo creo que hilando fino con ese comentario de Javier, que yo me quedé pensando y dije, ah, sí, muy astuto. Pero al final de cuentas, Javier, el, el cambio de paradigma, da lo mismo la inversión, da lo mismo todo, es ya una cosa que te hace diferente al punto de que Valmont y otros ejemplos han mantenido su ventaja. Bueno, Samsonite no, bueno, también fabrican, pero tienen su negocio más de distribución que pues, Valmont ha pedido. Y este otro, Samsonite es bienes de consumo. Y no, o sea, tú no miras que esa sea el estándar, la forma que ellos operan, no es el estándar. Entonces es increíble cómo, a pesar de que nosotros hacemos estas conversaciones y contamos todos los secretos, aquí no nos guardamos nada. Están todos los libros de Eli Goldratt, más los cientos de libros. Hasta yo he escrito libros de esta cuestión, o sea, lo ha escrito cualquiera. Cualquiera, cualquiera escribe esta cosa. Están los videos, están los testimonios, están las conferencias, está todo, y todavía no es la norma. Así que basta con aplicar un poquitito de teoría y restricción y ya tienes ventaja competitiva. Entonces digamos. Así que a final de cuentas, ¿cuál es el principal criterio para elegir la restricción? Mm, No lo sé. Yo, cada vez que me hacen esa pregunta, digo, pero conversémoslo. ¿Dónde la quieres? Dice, aquí, listo, ese es un buen criterio, porque tú la quieres ahí. Parece que le provoqué a Jorge, pero interrumpe, dale no. Pero tienes que quitar eso. Acabar de completar la sopa de letras, ¿sí? La de Andrés López. Eh, no, esa es la pelota de letras. Ah, Eh, pero es lo mismo. Eh, Piensen, porque a uno le dicen, es que esta planta tiene dos restricciones o dos CCRs. Y uno dice, no puede ser. Dice, sí puede ser. Porque si tiene flujos independientes, puede tener un CCR por cada flujo independiente bueno, que pero tenga. eso sí que ya es semántico, pues. Pero eso son dos No, pero es plantas que, en la práctica. ah, Esas ya son dos plantas. Lo que pasa es que yo pensé que me iba a hablar no, no, de voy. flujos donde hay dos recursos que pueden ser CCR Allá y tres voy, pero es también. que no me dejas terminar el apósito Sí, pero lo que pasa es que o el cuando empezaste propósito. con que son líneas independientes, son dos El plantas. tema tiene que ver con el tipo de planta. Una B, una A, una T o una I. Entonces, para picarle la lengua, en una planta en A, ¿sí? Pueden haber dos SRs. ¿Me estás preguntando?
No, no, Yo creo que en cualquier tipo de planta pueden haber dos CCRs porque bueno, ya. entonces, ¿De qué depende eso? O sea, de la yo no sé demanda. qué tan probable sea, pero ¿de qué La depende? mezcla. Depende de la diversidad de los productos y la variabilidad de la demanda de cada uno de esos tipos de productos. Entonces, cuando el mix se carga para uno, el CCR circunstancial es uno. Cuando el mix de venta se carga hacia el otro tipo de producto, se carga para el otro lado. Sin embargo, Sí, uno puede automatizar la medición de eso, de manera de que todos los días tú puedes tomar la decisión de fecha de entrega prometida basado en la carga actual. sí, Y pero si eso lo estás en un resuelve todo. ambiente MTO, no MTO, perdón, sino MTS, estás en un problema maluco. No, lo que pasa es que en MTS, por definición, si tú no tienes, o sea, si tienes cierre, o sea, CCR activo, digamos que tiene menos capacidad que demanda, está en un problema por donde lo mires, da lo mismo si es 1, 2, 3. Con Entonces, uno basta para estar en problemas. lo que estoy sugiriendo es que la semántica misma de que él o la restricción puede tener múltiples caras, ¿sí? En la planta en B, pues es lo mismo. Tiene puntos de bifurcación, entonces pueden haber dos puntos de bifurcación así, ¿sí? Que ambos no tengan capacidad suficiente para atender la demanda. Y entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Sí? Y en la planta en T, pues el infierno es completo porque pues es la mezcla de muchos flujos y muchos factores, pero normalmente las plantas esas se resuelven con puntos de ensamble, ¿sí? Pero igual pueden tener CCRs activos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, solo para ponerle en el análisis ese tema adicional que eh, ¿cómo decirlo? La circunscripción a la restricción puede tener múltiples procesos. Solo quería mostrar esa cara. Yo después de Daniel que tiene la mano levantada. Hágale, Daniel. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? señor. Pues a todo esto yo quiero como agregar algo que pues en estos días estaba leyendo el libro de Management Dilemmas de Chris Fragenham y en el primer capítulo él menciona algo que pues que a mí me puso a pensar porque yo realmente no lo había pensado así, por lo menos pues lo entendí de esta manera y es que él hablaba que el primer capítulo es el ejemplo de un hotel y él habla que en el mercado siempre hay una restricción, ya sea ya sea porque yo tengo capacidad en exceso y no, y digamos, no tengo, pues el mercado no me está comprando lo suficiente, o incluso cuando ya estoy pues como a tope de mi capacidad, pero no logro que el mercado me pague más por lo que ofrezco. Entonces esa última fatiga yo realmente nunca la había, pues no la tenía como en la cabeza, pero entonces lo que él decía es que en el mercado siempre hay una restricción. Entonces, relacionándolo pues con lo que estamos diciendo, pues hay una parte que uno no puede escoger. O sea, el mercado siempre va a tener una restricción aparte de la que uno pueda tener internamente. Entonces quería como agregar eso. O sea, en mi opinión, el mercado siempre es la restricción que uno quiere elegir, excepto en un caso donde es imposible salirse de ahí, que es una producción muy primaria. O sea, cuando tú produces ya tienes mercado mundial y tu producto se cotiza en una bolsa. La bolsa. Y entonces, por ejemplo, la minería. Y aún así,
hay ciertos nichos donde puedes elegir qué cosas producir, por ejemplo, en cobre electrolítico con distintos grados y demás, pero en general el 90 y tanto por ciento de la actividad mundial son derivados, no son primarios. O sea, hace productos o a la medida o productos de consumo, bienes de consumo, y en cualquiera de los dos casos, incluso cuando es a pedido, eh, como uno está controlando su carga de trabajo futura para prometer las fechas, si tú empiezas a aumentar las ventas más rápido, o sea, empiezas a vender a un ritmo más rápido y que eres capaz de producir, entonces las fechas se van a ir alargando. Entonces va a llegar un punto donde tu fecha es tan larga que algunos no te van a comprar. Entonces tú puedes tomar la decisión de decir, perfecto, subimos un poco el precio si quieres, o dejamos, ese no es muy bueno, o nos quedamos en equilibrio aquí y estamos produciendo la fortuna que producimos, pues siendo súper exclusivos y elegimos a quienes le vendemos, e incluso puede hacer algo más. Em, Elegir de tu portafolio de producción cuáles son los que producen throughput mayor por Por unidad de unidad de restricción. restricción Ujú. y darle mejores condiciones de mercado a esos productos que a los otros, y entonces el mercado se autosegmenta. Entonces, pero llega siempre el momento en que uno dice, bueno, pero ampliemos nuestra capacidad. Pero siempre la restricción, o sea, la demanda es la restricción que dicta el flujo de la empresa, siempre. Ese, pero la conversación es, ok, todo eso está muy bien en teoría, pero después en la práctica, cuando uno ya quiere controlar su proceso productivo, estamos hablando sobre todo de manufactura, pero también en servicios funcionan. Por ejemplo, Más Capital en México, estaba muy claro cuál era la restricción, era la capacidad de análisis de las distintas oportunidades. Entonces teníamos muy claro cuánto WIP le podíamos meter y demás. Y, y lo que estamos es conversando cuáles son los criterios para elegir ese dictador de flujo. Yo tengo Pero, una reflexión ahí, Matías, escuchando a Goldratt, que finalmente los 5 pasos de enfoque sí tienen algunos matices. Por ejemplo, en el cuarto, que es elevar la restricción, ujú, ¿no? Ahí tiene un matiz, porque finalmente Goldratt también dice, oye, mira, antes de elevar la restricción que tienes, si quieres estratégicamente tener la restricción ahí mismo, preocúpate de los CCR que están cerca, porque si o no, elevar, lo que podrían exacto, tomar el, Ujú. ese protagonismo. sí, Entonces, creo yo que la implementación en ese punto, y Goldratt lo dice, tiene un matiz. Si bien es cierto, el cuarto punto, elevar la restricción, pero tiene que ser estratégicamente. O sea, finalmente, y ahí yo lo entrelazo porque a mí, la verdad, después del dije, y complementando con todos los estudios de TPS que tengo, a veces entran en conflicto, la verdad. Y estoy en dudas sistémicas en mi cabeza por cuál me voy. ¿Te entiendes, no? O sea, constantemente estoy en conflicto porque la metodología TPS cada vez la voy descubriendo más, he entendido mucho más con TOC igual. Goldratt dice que se complementan muy bien, pero claro, sobre el pensamiento de uno. Pero finalmente TPS ha evolucionado desde el año 80 mucho más. Entonces, hay algunas cosas que no se complementan, pero en este caso, en el punto 4 sí se complementan, porque finalmente TPS dice, hagamos Kaizen todos los días y en todos los lugares. ¿Ya? Que eso va en contra del pensamiento de que dice, no, nosotros somos más flojos y decimos, vamos a una restricción y a ese le metemos mano. Sin embargo, en este matiz del cuarto punto, sí consideraría hacer Kaizen en los no CCR, para ir aumentando la capacidad estratégicamente, ¿se entiende? Entonces, de alguna manera, estoy viendo puntos comunes en la pero no que eso todos va a los, depender de...
¿Ah? No todos los días, pues, Leonardo. No, no todos los Javier, días. Pero Javier, eso es no. lo que quiero decir. Finalmente tiene un matiz ahí en el cuarto punto. Sí, gracias. Yo quería hacer, creo que son 4 comentarios, si es que me acuerdo de todo, voy a partir por el primero y seguro se me olvidan los otros 3, pero cuando estábamos hablando de si había más de un CCR o no, y nuevamente cuando estamos hablando de un CCR, obviamente es un recurso que tiene capacidad limitada, no, y está dentro de las perspectivas de perfil de capacidad que puede afectar la habilidad de la compañía de responder a los compromisos del mercado. Entonces, eh, por eso es que, y haciendo el círculo y el salto rápido a lo del Kaizen, ¿sí? Efectivamente, cuando Eli hablaba del proceso de PUGI, o sea, del proceso de mejora continua, para eso usar las estadísticas y decide dónde te empiezan a aparecer las restricciones que no quieres que salte ahí, sino que dejar la restricción estratégica o eso sí fija. Entonces, aquel que está empezando a producir un atraso en el flujo, entonces quieres intervenir y ahí aplicas toda tus técnicas para elevar la capacidad de ese recurso, o sea, para siempre mantener el desbalanceo de capacidad posible. Sin embargo, volviendo otra vez al punto 1, lo que estábamos hablando de 2 posibles restricciones en un mismo flujo productivo, la respuesta que yo tenía en mi cabeza era, y en la experiencia que tengo, el cambio de mezcla, ¿ya? Que es lo que Matías estaba diciendo. Afecta el balance de cuánta demanda hay que colocar sobre un recurso particular. Y por ejemplo, cuando hablamos de moda, textiles o zapatos, recuerdo varios ejemplos donde invierno, otoño y verano, primavera eran claramente 2 líneas de productos diferentes. O sea, por ejemplo, en calzado mujer tienes la línea de verano de verano y primavera tienen que ser zapatos ligeros con puras trenzas y tiras. ¿Por qué? Por el calor que hace para no ahogar los pies de la mujer. Y cuando viene el invierno y el otoño, bota cerrada, más compacta, ¿cierto? Cuando ustedes ven el consumo de materia prima es absolutamente diferente en ambos casos, la dificultad del corte y el ensamble del zapato es totalmente diferente. Entonces, la demanda de capacidad, por ejemplo, en la parte de costura, en la parte de la estructura del zapato, cambia. Y entonces la restricción andaba en la mitad del año por un lado y la mitad del año por el otro. Y eso había que manejar, ¿no? Entonces, y en textil es más o menos lo mismo. Puedes tener el tejido para hacer toalla o para hacer sábana, tejido plano o tejido, ya no me acuerdo cómo se llama, pero entonces cuando estás haciendo esa mezcla, a veces el tejido plano y si va estampado o va impreso, entonces se te vuelve la restricción. Y el otro es el sistema de teñido y lavado, porque absorbe tanta agua y es tan complejo el tejido que tarda mucho más tiempo en procesar. Entonces, esa mezcla va afectando cuál es la restricción activa y cómo ir subordinando las distintas operaciones. Entonces, ese era un comentario que quería traer. El otro que quería hacer sobre el comentario de Daniel, efectivamente la restricción desde el punto de vista, voy a llamarlo así, de a dónde enfocamos la atención gerencial, que es la restricción última, no tenemos más tiempo de decir, la sincronización de las personas y entender bien cuáles son las decisiones que tomamos al final, es entender que tienes una fuente de restricción en el mercado. Si tú no estás mirando el mercado y no sabes cómo es tu oferta y cómo está relacionado eso con la productividad de tu oferta, es decir, qué tanto throughput te trae y cómo está la rentabilidad y eso, pues obviamente estás perdiendo la oportunidad de hacer algo a favor de vender más, incrementar la demanda con una percepción de valor diferente o inclusive subir el precio, ¿ya? Si es que fuese posible lo que decía Jorge, a veces uno pues se queda ahí, eso es más difícil. Y la última, la otra tiene que ver con que si yo sé cuál es mi restricción estratégica, pues más me vale que todos mis procesos estén siempre para poder cumplir esa demanda que estoy ofreciendo con la ventaja competitiva que quiero desarrollar. Entonces,
Al final esas dos cosas también simplifican a qué le tiene que prestar atención la atención gerencial, los tomadores de decisión, si la estrategia está bien construida. Y fíjate que la definición dura de estrategia es decidir qué no hacer, porque es una elección. La estrategia es vamos a hacer esto y todo lo demás no. Y ahí es donde viene la gran dificultad para la decisión que hay que tomar y la atención gerencial. Eso, Jorge quiere cerrar. claro. Ah, bueno. Sí, volviendo al comentario que hace Leonardo de que hay un matiz, para mí no hay ningún matiz. El matiz podría provenir del hecho de la decisión de que usted quiere conservar cierto proceso o cierto eternamente. Entonces, en vez de regresar al paso uno, que es lo que no se quiere, a buscar un nuevo fuente de obstrucción del flujo, entonces lo que hago es que aumento todos los recursos que están cerca de la capacidad del nuevo aumento del CCR y lo mantengo ahí. O sea, está diciendo lo mismo. Quiero resaltar de sobremanera el término del uso restricción, ¿sí? El recurso interno solo es restricción cuando la demanda es mayor que él. Ahí es restricción, ¿sí? Del resto O es sea, un es cuello de CCR, botella. un cuello de botella, sí. Del resto es un CCR, un recurso que tiene la menor capacidad de flujo en la línea, ¿sí? Entonces, cuando uno dice yo quiero fijar la restricción ahí, no. Creo que semánticamente es importante hacer el distingo de decir, yo quiero el CCR ubicado estratégicamente aquí, Mm. o aquí y aquí, porque como les muestro, hay procesos donde tienen dos CCRs y ambos pueden estar activos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Ah, no, Eso yo lo quiero dudo. tenerlo acá. Eso lo dudo, que estén los dos activos al mismo tiempo, lo dudo mucho. En una planta en B, Matías, es muy común que tenga dos CCRs activos al Uno mismo tiempo. u otro, pero los dos al mismo tiempo, No, porque es que tú estás, o sea, tú supones que no puede haber más demanda por cierto proceso en una planta en B, estoy hablando mm, específicamente, ¿sí? Si uno está aquí y otro está aquí, la demanda de esos dos es la que impone que ambos sean un CCR activo, ¿no? Asumiendo que la garganta tiene mucho más capacidad que los otros, que normalmente es Es, así, es exacto. ¿sí? Porque normalmente en la planta en B, ya te la entendí. garganta, Ya. Entonces, lo que me pasó es que una vez que saliste de la divergencia agua arriba, quedaste con dos plantas independientes. pero es una planta, porque la garganta es única. Sí, pero las partes Pues, comunes hacia atrás en no fin. son restricción, entonces, ya. Claro. Yo lo que creo es que nosotros debemos brindar claridad en cuanto a los conceptos, ¿sí? En una misma planta pueden haber dos S físicamente bajo el mismo techo. Es como dice Matías, sí, es que tenemos que entender que esto es un flujo para allá y esto, entonces son dos plantas bajo el mismo Ya te techo. di la razón. ¿Quieres que te diga? Sí, me No, no, equivoqué. no, no. No, no, yo no estoy esperando que me den la Está razón y bien. volvemos al back to No, square one. Matías y yo No, es entonces estamos ya asegurar que estamos alineados, nada más. en estamos frontera. de Entonces, acuerdo. Estamos de acuerdo. lo que sugiero dentro de estos espacios de discusión es tener muy claros los conceptos y las definiciones en términos de lo que yo voy a fijar en el proceso como estratégico es el CCR. Eso es Oye, lo que yo voy a pero fijar, para ¿sí? cerrar Porque entonces, la ¿o no? restricción No, necesariamente de acuerdo. queremos que esté en el Entonces, mercado. para cerrar tu comentario, no hay ningún matiz en el paso cuarto, la elevar significa lo que tú dijiste. Me recordó un cuento porque nos contaba Eli acerca de cuando estaba escribiendo la meta. En la primera edición no aparecen los 5 pasos por ningún lado. Yo sé que yo me leí la primera vez, la primera edición. Entonces, cuando me hablan de los 5 pasos, yo dije, ¿de dónde sacan eso? Dije, porque no,
Yo no aparecí. Dice, está en la meta. Dice, no, no está en la meta. Bueno, entonces de la segunda edición en adelante aparecen los 5 pasos en 2 capítulos. En uno de los capítulos está escrito de una manera el 5.º paso y en otro de los capítulos está escrito de la manera que cuenta Eli. Que le puso 5.º paso, warning, con 4 signos de exclamación. Entonces el editor le decía, no, pero es un signo de exclamación, no le puedes poner, ni siquiera 2 está correcto. O sea, ni mucho menos 4, eso es un error tipográfico, o sea, ya no. Y él insistió y quedaron los 4 signos de exclamación. Entonces esos 4 signos de exclamación están ahí, porque en el paso cuarto, cuando uno dice elevar, tiene que tener cuidado de que cuando estás elevando y elevas la capacidad de la restricción, también tienes que elevar los que no son restricción al punto de que en el 5.º, donde dice warning, no permitas que la inercia se convierta en una restricción. Y en ese caso, entonces hay que volver al paso número 1, cuando en el paso anterior la restricción cambió de lugar. Dice, se rompió. Eso se rompió figurativo, o sea, que dejó de ser la restricción. Y entonces, pues en esta conversación que hemos tenido, he llegado a entender más profundamente eso que decía él, y que el 4.º paso, elevar, es precisamente tú eliges dónde quieres tener la restricción y si quieres cambiarla de lugar, la cambias de lugar, pero que no te pille de sorpresa que cambió de lugar. ¿No? Que no te pille de sorpresa que cambió de lugar. Porque en el 5.º paso dice, cuidado que la inercia es poderosa. No es ni buen animal, es poderosa. Y entonces es mejor que funcione a nuestro favor. Porque una vez que tiene a todo el mundo siguiendo ya procedimientos que están orientados a explotar la restricción donde está, tú cambias la restricción de lugar y la inercia va a seguir ahí. Y entonces habrá con procedimientos que no son los adecuados cuando la restricción está en otro lugar. Así que mejor que siga en el mismo sitio para que la inercia trabaje para nosotros. Jorge quiere cerrar. Dale. Sí, quiero dejar Porque tenemos que picante cerrar ahora. sí, sí, picante en el final de la conversación, y es que hoy en día, con los buffers y con SDBR, el tener que subordinar a todo el sistema es infinitamente mucho más chiquito, con lo cual cambiar el CCR del lugar tiene menos implicaciones prácticas. Bien. A la siguiente. Hasta el jueves. Oye, no te digo ni sí ni no, es todo lo contrario. Bueno, bien. Chévere, esa conversa está chévere el jueves que viene. Listo. Un Muchísimas abrazo, gracias. muchachos. Encantado. Estuvo interesante, aprendí cosas. Encantado. Nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Excelente semana para todos. Igual, chao, chao. Chao, Chao, chao. chao.